La noche del 17 al 18 de octubre de 1833 fue la más terrible de mi vida. Fui dominado por una idea fija, que estaba a punto de volverme loco. Así recordaría más tarde Robert Schuman esa noche en sus diarios, y tenía solamente 23 años. Unos años antes ya había dejado sus estudios de Derecho, y su sueño de convertirse en pianista virtuoso se vio truncado debido a una lesión en sus dedos. Y poco antes de esta crisis ya había sufrido la pérdida de dos seres muy queridos, Rosalie, su cuñada, y Julius, su hermano. Con todo lo que estaba atravesando en su vida, empezaron a aparecer síntomas propios de lo que hoy entendemos como crisis de pánico, y estaba atravesando una profunda crisis emocional. Pero de ese mismo estado nace una de sus obras más emblemáticas, Carnaval, la cual es una obra llena de máscaras, identidades cruzadas y también mensajes ocultos. Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama. Y en este capítulo vamos a conversar sobre Carnaval, una de las obras más populares de Robert Schuman. Tras aquella crisis de 1833, la vida de Schuman comienza lentamente a reorganizarse y durante los siguientes meses su ansiedad fue disminuyendo y su energía creativa volvió a tomar forma. Y el año siguiente, 1834, cuando Robert tenía ya 24 años, fue un año muy especial y muy significativo para él. Por un lado, Schuman fundó ese mismo año su revista, que se traduce en español como la Nueva Revista de Música, y este fue su gran proyecto intelectual. Y ese año además Robert conoció a una joven, y esta joven tuvo un gran impacto en su vida sentimental, como también en su obra Carnaval. Su nombre era Ernestine von Fricken. Ernestine era una joven pianista, hija adoptiva de un importante varón de Bohemia. Además, era una chiquilla bien intelectual, musical y muy cercana al círculo artístico de Leipzig. De forma muy rápida, comenzó a captar el interés de Robert Schuman, y en abril de ese año de 1834 se conocieron, ya que Ernestine se fue a vivir a la casa de su profesor de piano, Friedrich Wieck, y también padre de Clara, para seguir con sus estudios de piano. Ernestine provenía de un pequeño pueblo llamado Asch, que ahora pertenece a República Checa. Y en alemán se escribía de esta forma. Si vemos ese nombre, en apariencia no dice demasiado, pero Schuman lo tomó y lo convirtió en un código musical secreto. Así que por ahora no se olviden de ese nombre, Asch. Y la relación fue avanzando con rapidez. De hecho, unos meses después de conocerse se comprometieron en secreto. Y ya para esa época Robert tenía 24 años y Ernestine solamente tenía 17. Mientras tanto, había otra figura que observaba a la distancia. Era Clara Wieck, que también en esa época solamente tenía 14 años. Y también sufría al ver cómo avanzaba este romance. Durante el carnaval era una instancia en que todo cambiaba. Las reglas y las convenciones de la vida cotidiana se relajaban y las máscaras que la gente llevaba puestas les daban una sensación de libertad. Y esto se concebía a personas de toda clase social. Así que aquí las jerarquías se invertían, habían identidades que se ocultaban, otras se exageraban, y cualquiera podía asumir un rol muy distinto al que desempeñaba día a día en su vida real. Por eso el carnaval funcionaba como una especie de teatro social. Así que aquí aprovechaban de tomar lo cotidiano y hacerle una burla. Lo que normalmente se escondía, ahora se mostraba con total libertad, aunque solamente fuera por una tarde o por una noche. Y Schuman tenía experiencia en enmascaradas, ya que de joven, en su época estudiantil, participó en muchas de estas. Antes de intentar entender Carnaval,
conviene que nos hagamos una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que realmente estamos escuchando? Porque es una obra distinta a lo que se había compuesto hasta aquel entonces, ya que no era simplemente una obra que avanzaba de forma continua, ni que desarrollara un mismo tema durante varios movimientos o durante varios minutos. La obra comienza con el preámbulo, y ese nombre ya nos da una pista importante. El preámbulo refleja una entrada, como cuando se abre el telón del teatro y comienzan a aparecer los personajes y comienzan a desfilar uno a uno. En el preámbulo ya aparecen varios temas que vuelven más adelante a la obra, pero no vuelven como una repetición exacta, sino que Schumann lo que hace es transformarlas un poquito y volverlas a tocar de una manera distinta, como si fuera un disfraz. Y esto es súper importante, porque aunque Carnaval puede sonar como distintas piezas totalmente independientes y sin relación entre ellas, en realidad no es una sucesión al azar, sino que Schumann colocó todo muy bien pensado. Ahora sí, entremos a ver los personajes. Una vez dentro del Carnaval, los primeros personajes no son personas reales, son máscaras y son dos figuras clásicas de la comedia del arte, Pierrot y Arlequín. Escuchemos primero a Pierrot. Es un personaje melancólico y tristón, y eso se percibe de forma inmediata en esta pieza que compuso Schumann. Vemos que hay líneas muy suaves y hay una sensación de fragilidad. Y luego aparece Arlequín, lo que se interpreta como un contraste total. Arlequín es inquieto, impredecible y hasta burlón. Y aquí vemos que la música es mucho más rápida y también tiene cambios de ritmo muy repentinos. Así que en realidad no hace falta entender nada de teatro para poder escuchar lo que Schumann está reflejando en cada personaje, ya que la música finalmente nos dice quiénes son. Hay otros dos personajes de la comedia del arte que están incluidos en el Carnaval, así que como tarea, escucha y trata de encontrarlos. Hasta ahora hemos visto máscaras visibles, pero Carnaval no se queda solamente en lo que se oye a simple vista. De aquí viene la parte entretenida, ya que Schumann dentro de la obra escondió un código secreto. Y ese código atraviesa muchas de esas piezas. Y ese código es Asch, que como recordarán es el nombre del pequeño pueblo donde nació y vivió Ernestine. Pero también es algo más, ya que es un juego entre las letras y las notas musicales. Asch representa la notación alemana La, Mi bemol, Do y Si natural. Schumann toma esas cuatro notas y las hace parecer una y otra vez, pero de forma disfrazada. Las trata de transformar y ocultar entre todo una arquitectura de sonidos. Cada escena debería abrirse con alguna versión de estas notas. Y lo que trata de hacer Schumann es como si cada personaje le ofreciera un brindis musical a él y su prometida Ernestine. Y para advertirnos que ahí hay algo que no suena como el resto, Schumann coloca en el centro de la obra tres piezas musicales muy breves que se titulan esfinges, que lo que quiere decir es que representan acertijos. Pero lo curioso es que estas esfinges no están pensadas para ser tocadas, y por esa razón en conciertos y grabaciones, dependiendo del pianista, deciden tocarlas o simplemente pasarlas. La primera esfinge representa las notas Mi bemol, Do, Si, La, que son letras que componen su nombre, Schumann. La segunda esfinge, La bemol, Do,
una variación de Ash. Y la tercera esfinge, La, Mi bemol, Do, Si. Incluso la siguiente pieza, luego de las esfinges, se llama Letras Danzantes. Y esta desafía al intérprete y también al oyente a encontrar estas esfinges dentro de la pieza. Y a partir de ese momento, Carnaval ya dejó de ser simplemente un desfile de máscaras, sino que también se convierte en un juego de pistas. En la obra, Schumann también presenta a Eusebius y Florestan, dos representaciones literarias de sí mismo. Si quieres conocerlos en profundidad, te invito a ver uno de los videos anteriores donde los explico con mucho más detalle. Tras un coqueteo prolongado a través de las piezas Coquette y Réplique, aparecen dos nombres femeninos, Chiarina y Estrella. Chiarina es la representación de Clara Wieck al piano. Y al escucharla entendemos que Schumann la respetaba mucho como pianista y estaba muy fascinado por su destreza. Así que la retrata a través de una pieza apasionada y también con una escritura pianística bien firme y decidida. Por otro lado, Estrella es la representación de Ernestine. Ocupa su lugar en un vals bien elegante y fuertemente acentuado, incluso sugiere un poco de gracia. Más adelante aparecen dos figuras profundamente admiradas por Schumann y que ya no necesitan máscaras, sino que se representan directamente con sus nombres reales, Frédéric Chopin y Niccolò Paganini. En la pieza Chopin, Schumann trata de representarlo por lo que entiende de él y trata de evocar la esencia de sus nocturnos, que eran muy conocidos. Paganini, en cambio, vemos que hay mucha más destreza y hay unos saltos bien rápidos dentro del piano. Schumann ya había escuchado tocar a Paganini y lo concebía como un verdadero mago en el violín. Pero Schumann no quería que la obra terminara solamente como un juego ingenioso. Para él, todo este mundo de disfraces también tenía un sentido mucho más profundo. Ese sentido se revela en la última escena de la obra, con la aparición de la Liga de David, o Davidsbund. La Liga de David era una sociedad imaginaria que creó Robert Schumann, inspirada en el personaje bíblico David, que venció a Goliat. Y representa a la lucha de los jóvenes artistas contra lo que Schumann llamaba los filisteos musicales, virtuosismo sin contenido, música vacía y conformismo. En Carnaval, esta idea que concebió Robert toma forma en la pieza final, que es la marcha de los Davidsbunders contra los filisteos. Aquí ya no escuchamos máscaras individuales, sino que escuchamos todo un colectivo que Schumann lidera con Florestan, quien es la representación de David. Los temas que habían aparecido anteriormente en la obra regresan, se vuelven a tomar y se organizan ya en un cierre que da una sensación de triunfo. Así que Carnaval termina convirtiéndose en una declaración a favor de la música nueva, que es más poética, es imaginativa y es profundamente personal.
Aunque Robert y Ernestine llegaron a comprometerse seriamente, su relación no duró mucho más que eso. En el verano de 1835, Ernestine confesó a Robert que en realidad no era hija biológica del varón, sino que era una hija ilegítima de la hermana de su esposa. Además, le confesó a Schumann que era pobre. Según el relato, el varón había decidido no hacerla ni heredera ni proporcionarle un dote. O probablemente el varón no era tan rico como hacía pensar al resto. Fuera cual fuera la razón, lo que sí sucedió es que Robert Schumann comenzó a perder la pasión que tenía por Ernestine, cuando ya supo que la joven que se había comprometido no era ni noble ni rica. Así que eso cambiaba por completo el panorama familiar que él creía conocer. Y viviendo en una época donde el estatus social pesaba muchísimo, y también terminó cambiando el futuro que él se había imaginado. Así que en el plazo de unos pocos meses, Schumann termina el compromiso con Ernestine. Pero lo decisivo pudo haber sido otra cosa, ya que Clara Wieck iba ocupando un lugar cada vez más importante en su mundo interior. Y lo que queda como huella de esa relación es lo que estamos escuchando hoy, Carnaval, y este nombre Ash, que fue convertido en un código secreto. Carnaval fue publicada en 1837, 2 años después de su separación. Fue una relación breve, pero dejó una marca muy real y profunda en la imaginación de Schumann. Soy Esteban Alarcón y esto fue Detrás del Pentagrama. Si te gustó, dale like y apoya el canal suscribiéndote si aún no lo has hecho. Y nos estamos viendo en otro video.